¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 180 y en esta ocasión hablaremos de La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos sobre un libro que tuvo una influencia considerable para producir cambios sociales en el mundo. Específicamente, contribuyó a que los ciudadanos de Estados Unidos, de mediados del siglo XIX, conocieran las condiciones en las que vivían los esclavos negros de ese país. Aunque en la mayoría de los países de América que fueron colonias de un país europeo, la esclavitud se abolió casi como una de las primeras acciones que realizaron estos nuevos países independientes, este no fue el caso en Estados Unidos. Allí no existía un consenso con respecto a la legalidad de la esclavitud. Mientras que en algunos estados de Estados Unidos se prohibía la esclavitud, en otros esto no ocurría y era legal comprar y vender esclavos en su territorio. Este era un tema muy importante en ese país en aquella época, y de hecho fue uno de los factores que influyeron en el inicio de una guerra civil entre los estados del norte del país con los estados del sur. Entre otras cosas, los estados del norte estaban en contra de la esclavitud y los del sur a favor. Y el libro del que hablaremos este episodio motivó a muchas personas a interesarse por el tema de la esclavitud y a asumir una posición sobre él. Algunas incluso con esto se motivaron a participar en la lucha de la guerra civil. Este libro es La cabaña del tío Tom, de la escritora norteamericana Harriet Beecher Stowe, publicado originalmente en 1851 de forma seriada y después en 1852 como una novela en 2 partes. Un dato bastante conocido sobre La cabaña del tío Tom es que fue el libro más leído del siglo XIX en Estados Unidos, tan solo detrás de la Biblia. Esto de nuevo nos habla acerca de la importancia histórica que tuvo esta obra literaria y también por qué hasta la fecha sigue siendo muy leída, discutida y ha sido adaptada a muchos medios. Así que sin más preámbulos, mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Como ya mencionamos, nuestra historia se encuentra situada en Estados Unidos antes de la abolición de la esclavitud, a mediados del siglo XIX. Todo inicia en una granja en el estado de Kentucky, en invierno. Un par de hombres se encuentran hablando de negocios, específicamente la compra y venta de algunos esclavos. Las personas hablando son el señor Shelby, un caballero terrateniente, dueño de esclavos, y el señor Halley, un hombre que se dedica a la compra y venta de esclavos y que parece ser un hombre poco educado y que no siente ningún tipo de remordimiento por comerciar con la vida de otras personas. El señor Shelby se encuentra endeudado por diversos motivos y ahora, para poder pagar sus deudas y poder mantener sus propiedades, se ve en la necesidad de vender a algunos de sus esclavos. En particular, y después de platicar y negociar con el señor Haley, tiene que vender a 2 esclavos que le proporcionarán la mayor cantidad de ingreso posible y con eso saldar algunas de sus deudas. Uno de ellos es el tío Tom, el protagonista de nuestra historia. Tom es un hombre negro de mediana edad que ha estado al servicio de la familia Shelby durante un largo tiempo. Tom se caracteriza por ser muy trabajador, muy fuerte, muy honesto, muy leal, generoso y también por ser un devoto cristiano. En su cabaña, en la que vive con su esposa, Tom suele leer la Biblia, no solo para él mismo, sino también para otros de los esclavos de la familia Shelby. Es común que se la pase compartiendo con otras personas la inmensa fe que tiene en Dios y también cómo solo a través de las escrituras las personas realmente pueden encontrar consuelo y sentirse libres. Y por si fuera poco, Henry, el hijo del señor Shelby, es muy apegado a Tom. Henry es un niño y ve a Tom como un guardián más que como a un sirviente, y le gusta compartir el tiempo con él. Es más, hasta ha pasado algo de tiempo enseñándole a Tom a escribir. Y por su parte, el señor Shelby le tiene tanta estima y confianza a Tom que él básicamente se encarga de administrar el funcionamiento de su casa.
es entre todos los esclavos que posee el señor Shelby el más confiable. Y por eso es una propiedad muy valiosa. Y el señor Shelby ha decidido venderlo. Porque, bueno, esa era la lógica de los dueños de esclavos de aquella época. En ese momento el señor Shelby necesita obtener dinero y nada le va a dejar más dinero que vender su propiedad más valiosa, que es un esclavo excepcional, no importando que prácticamente fuera parte de su familia y que Tom tuviera muchísima confianza en él. Sin embargo, como el dinero que se podría obtener de la venta de Tom, a pesar de que es una cifra considerable, no es suficiente para saldar sus deudas, el señor Shelby también se ve forzado a ofrecer como parte del trato, en la venta de sus esclavos, a un niño, a Harry, que es un pequeño niño que sobresale por su belleza inusual y por tener mucho talento para las artes, además de ser bastante servicial. Y aquí una nota. Harry es descrito como un cuadrún, o en español un cuarterón, que es una palabra que puede sonar rara o graciosa, pero en realidad tiene connotaciones acerca de la raza de las personas. Verás, un cuarterón era el término usado para referirse a una persona que era 3/4 partes blanca y 1/4 parte negra. ¿Que cómo se llegaba a determinar qué fracción de una persona pertenecía a cada raza? Bueno, pues tenía que ver con los padres de las personas. Por ejemplo, si el padre de una persona era blanco y su madre negra, la persona en cuestión era llamada mulata, mitad y mitad. Y ahora supongamos que esta persona mulata es mujer, y entonces tiene un hijo con una persona blanca. El hijo entonces tenía la mitad de herencia de la madre, es decir, 1/4 de persona negra y 1/4 de persona blanca, y una mitad de parte de su padre que es completamente blanca. El resultado es un cuarterón. Y así había además octorones y hexarones y cuantas variedades te puedas imaginar. Y si todo esto te suena a una clasificación horrible que deshumaniza a las personas, pues es porque lo es. Y además ilustra que en Estados Unidos, en la época en que ocurre este libro, una persona que tenía parte de herencia negra, para fines prácticos era negra, independientemente de color de piel, de quiénes fueran sus padres o de cualquier otra característica. Y con esto quería decir que podía ser esclava, cosa que no pasaba con las personas completamente blancas que no podían ser esclavas. Y si esto también te suena horrible y deshumanizante, es porque también lo es. Así pues, Harry, este niño que tiene un aspecto peculiar precisamente por esta combinación entre padres y madres de diferentes razas, es negociado y es vendido a un buen precio, a pesar de que el señor Shelby sabe que Lisa, su madre, que también es una esclava a su servicio, ama a su hijo más que a su vida, en gran parte porque antes de Harry, Elisa tuvo a 2 hijos que no sobrevivieron a la infancia, por lo que le tiene gran apego a su hijo. Pero para el señor Shelby, negocios son negocios, y el bienestar de su finca es más importante que estas consideraciones. Estamos en esto cuando nos enteramos que el padre de Harry es George, un esclavo que un tiempo trabajó en una fábrica en la que inventó una máquina para limpiar cáñamo, por la cual, por supuesto, que no fue reconocido. Al contrario, se le castigó por inventar una máquina solo para poder trabajar menos. Y lo que es peor, después de que hizo esto, fue movido a otro trabajo en el cual tenía jornadas tan largas que le impedían ver a su esposa y a su hijo. Y además de todo esto, el dueño de George está interesado en que él tenga una esposa diferente a Elisa porque eso le conviene a él como su dueño. Y esto porque, en realidad, Elisa y George no están casados. Sí son un matrimonio, pero la ley no reconoce que se casen esclavos entre sí. No en todo el sentido. Después de todo, sería poco compasivo y poco cristiano separar a un esposo de su esposa si uno de los dos es vendido a un nuevo dueño. Así que la solución es que, simplemente, su matrimonio no sea uno con todas las de la ley. Lo cual, sí, también es algo horrible y deshumanizante. Elisa y George entonces discuten sobre los rumores que corren en el lugar
de que el señor Shelby quiere vender al hijo de ambos, separando así a su familia. Elisa le dice a su esposo que la señora Shelby le ha dicho que no cree que algo así pudiera ocurrir, porque sí son esclavos, pero la señora Shelby genuinamente se interesa por ellos y los ve como parte de su familia. Bueno, hasta cierto punto, pero realmente no puede hacer nada para liberarlos. Esa responsabilidad y esa capacidad es algo que solamente tiene su esposo, el señor Shelby. No obstante esto, George le dice a su esposa que la señora Shelby no sabe de las deudas de su esposo, del señor Shelby. Y George sí sabe que la única manera de pagar esas deudas es vendiendo a Tom y a Harry. Y George le dice a Elisa que él no puede más con la vida como esclavo y todo el sufrimiento e injusticias que tiene que tolerar todo el tiempo. Por lo tanto, su plan es escapar hacia el norte a Canadá, donde podrá ser declarado como un hombre libre, y una vez que eso ocurra, trabajará sin descanso para poder comprar la libertad de su esposa y de su hijo. Elisa se opone, pero George no escucha razones y se marcha. Escapa camino al norte, sabiendo que en el camino será perseguido porque un esclavo fugitivo debe regresar con su dueño. Y mientras todo esto ocurre, la señora Shelby intenta convencer a su esposo de no vender a Tom y a Harry. De hecho, habla de cómo la esclavitud es un crimen y un pecado y debería de desaparecer. Además, le recuerda que el señor Shelby ya le ha prometido a Tom que un día lo va a dejar libre y que además no iba a separar a las familias de sus esclavos. La señora Shelby también le ofrece poner de su parte vendiendo algunas de sus cosas para poder pagar las deudas. Pero para este momento ya es tarde. La venta ya ha sido hecha y Tom y Harry ahora son propiedad del señor Haley, el tratante de esclavos. Elisa, que escucha esta conversación de los Shelby por casualidad, se da cuenta de que va a ser separada de su hijo y, conociendo cómo es la vida en esclavitud, probablemente jamás lo vuelva a ver en su vida. Entonces toma una decisión. Toma a su hijo en brazos y esa noche lo lleva a la cabaña del tío Tom y ahí le dice a Tom y a la esposa de Tom que ha decidido escapar a Canadá con su hijo. Tom escucha sus razones, pero decide que no va a escapar como ella lo hará. Un poco porque sabe que a diferencia de Lisa y de George, él no podría esconderse tan fácilmente. Recordemos, Elisa y George no son, por decirlo así, completamente negros, por lo tanto es más fácil que puedan mezclarse en sociedad, mientras que Tom realmente sobresaldría en cualquier parte donde no haya una población negra, libre, muy abundante. Y otra de las razones por las que Tom decide no escapar es porque cree que el señor Shelby hará todo lo posible para comprarlo de vuelta en cuanto tenga dinero para poder hacerlo. Así, Elisa parte con su hijo en brazos, en pleno invierno, camino de Canadá, en busca de la libertad. Y mientras tanto, Tom se prepara para empezar su vida de nuevo bajo la propiedad de un dueño mucho menos benevolente que el señor Shelby. ¿Qué pasará con George y Elisa? ¿Alcanzarán a llegar a Canadá? ¿Y qué le espera a Tom con su nuevo dueño? Eso lo descubrirás leyendo La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno este libro? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Y en primer lugar está que nos muestra de una manera cruda y muy emotiva la realidad de la esclavitud en aquel entonces. Esto resultó ser algo muy importante en su momento. Y en aquellas partes de Estados Unidos en las que la esclavitud o no era legal o no era tan común como en los estados en los que ocurre la historia de la cabaña del tío Tom, la idea de la esclavitud era vista como algo lejano. Y también existía la creencia de que las personas que vivían en esclavitud en realidad eran más o menos felices con su papel en la vida, que les gustaba ser sirvientes de sus amos blancos, que nada les faltaba y que esto de ser esclavos era como un trabajo común y corriente. Todo mundo estaba contento, nada malo pasaba. Por increíble que parezca, no se imaginaban que la vida en esclavitud significaba que de un día a otro las familias podían separarse, las personas podrían morir por ser explotadas en exceso,
que las personas eran abusadas diariamente, que no se les reconocía su trabajo, que se les trataba como objetos, que las personas que tenían esclavos, aunque decían apreciarlos y que apreciaban también su trabajo, eran capaces de venderlos en caso de necesitar dinero. Tampoco se sabía que si el dueño de un grupo de esclavos, que fuera un buen dueño, que los tratara bien, que les pagara incluso por su trabajo, llegaba a morir, entonces quedaban a su suerte sus esclavos para ser subastados y quién sabe qué dueño les podría tocar. Prácticamente todos los acontecimientos que le ocurren a los personajes que son esclavos en este libro son cosas que la autora presenció o se enteró de ellas que habían ocurrido realmente. Esto de que un dueño muriera y sus esclavos fueran repartidos, las familias fueran separadas y algunas personas jamás se volvieran a encontrar entre sí, era algo bastante frecuente, y no había nada que las personas que eran esclavas pudieran hacer al respecto. Incluso si había algún tipo de acuerdo para que un esclavo pudiera comprar su libertad o el dueño estuviera haciendo el papeleo para que fuera considerado un hombre libre, si ocurría cualquier cosa que interrumpiera este proceso, es como si nunca hubiera iniciado. Todo esto nos es presentado de una manera más o menos dramática. Esta novela es considerada como parte de una corriente que era de novelas sentimentales, que realmente creo que tiene más que ver que eran novelas escritas por mujeres, para mujeres, que realmente el contenido de los libros. Pero lo que sí es cierto en La cabaña del tío Tom es que todo esto que nos es contado lo es hecho de una manera tal que nosotros, los lectores y las lectoras, sentimos empatía por los personajes. Realmente entendemos el dolor, el sufrimiento, la falta de esperanza, la impotencia de las circunstancias a las que se enfrentaban. Esto ahora imagínate que lo lee una persona en aquella misma época en cuando se publicó este libro, y entonces se da cuenta que hay todo un mundo que no estaba viendo y que no está haciendo nada para solucionar. Para muchos y muchas esto fue toda una revelación. Para nosotros que estamos más de 100 años después de los eventos que se narran en este libro, es un poco también un documento histórico. Es, en cierta forma, una manera de no olvidar en que los seres humanos a través de la historia hemos tenido prácticas que son reprobables y que atentan contra la dignidad humana, y que en su momento han sido consideradas como algo aceptable y que incluso se han defendido con distintos argumentos, algunos de los cuales son dichos por ciertos personajes en La cabaña del tío Tom. ¿Y por qué todo esto es importante que nosotros lo conozcamos? Pues porque nos ayuda a poner en perspectiva la situación actual, el momento en el que nosotros vivimos. Nos ayuda a entender la lucha por la que han pasado muchas personas a través de la historia para poder gozar de las mismas libertades, de las mismas oportunidades y de tener la misma protección ante la ley que el resto de los habitantes del país o de la comunidad en la que habitan. Nos ayuda también a entender lo difícil que es lograr un cambio social. No es una cosa que resulte evidente. No es que un día todos los habitantes de Estados Unidos dijeron: ah, claro, sí, la esclavitud está mal. Vamos a abolirla y a partir de mañana va a haber libertad. No, tuvo que ocurrir de por medio mucha discusión, mucho debate y hasta una guerra para poder llegar a cambiar las cosas. Conocer nuestro pasado nos ayuda a entender mejor el presente. Y aunque pudiera parecer que eso está completamente situado en Estados Unidos y con un grupo de población muy específico, si te pones a pensar al respecto te darás cuenta que hay muchas cosas que tiene en común lo que se narra en La cabaña del tío Tom con situaciones de otras partes del mundo y otros momentos en el tiempo, incluso algunos en la actualidad. Y todo esto nos es contado de la mano de una historia coherente, en la que los eventos se van ligando unos con otros. Vamos siguiendo a Tom a lo largo de su pase entre distintos dueños, vamos viendo cómo envejece y al mismo tiempo vamos conociendo también a otras personas en situaciones de esclavitud, a otros dueños, a personas que les interesa liberar a las personas que son esclavas y a aquellas que se oponen a ello. Y estas personas son, en este libro, personajes, por lo tanto hay algunos que terminamos odiando, otros con los que empatizamos, y queremos siempre saber qué es lo que le va a pasar a Tom y a las distintas personas que conoce. Este libro se fue el más popular en Estados Unidos durante el siglo XIX, solo detrás de la Biblia,
No fue solamente por ser revelador, sino también porque era una lectura genuinamente amena y que mantenía a los lectores y a las lectoras interesadas hasta conocer su desenlace. Y además, este libro ya se encuentra en el dominio público, por lo tanto, dejaré un enlace en la descripción de este episodio para que puedas descargarlo en su idioma original sin ningún costo y de manera completamente legal. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Y creo que lo más importante es que este libro a veces se siente como un sermón o una lección de historia más que una novela. Esa era la intención de la autora, que este libro fuera persuasivo para los lectores y las lectoras. Pero en el proceso hace que algunos de sus capítulos sean muy pesados de leer. Sientes que no está avanzando la historia porque no lo está haciendo. Es un fragmento del libro que está destinado a convencer al lector o a la lectora de la postura de la autora, lo cual debes tener en cuenta porque estos pasajes pueden ser muy largos y muy densos. Y por otra parte, como este libro está contextualizado por completo en Estados Unidos en un momento muy específico de su historia, puede que hayan algunos detalles que no sean claros para ti si no tienes algún conocimiento previo de este país y de su historia. Por ejemplo, ¿qué tan lejos está Kentucky de Canadá? En realidad son entre 900 y 1000 kilómetros, pero si no tienes ni idea de la geografía de ese país, ni sabes exactamente dónde se encuentra Canadá, pues es difícil dimensionar qué tan peligroso y qué tan largo es un viaje desde el estado norteamericano de Kentucky hasta el país vecino del norte. Y como este, hay muchos otros detalles. Ya platicamos un poco acerca del uso de la palabra cuadrún o cuarterón, pero hay muchos otros términos que no están explicados, por lo menos en el cuerpo del texto del libro. Si encuentras una edición anotada, eso facilita mucho la lectura, pero también considera este aspecto. Y por último, por crítico que fuera este libro en su época y por progresivas que fueran sus ideas, aún así hay otras ideas que vistas con una perspectiva moderna se sienten anticuadas. Están, por ejemplo, los estereotipos de las personas negras y de las mujeres. Estos, los que se encuentran en este libro, son presentados como deseables y positivos. Tom, que es el protagonista de esta historia, es una persona muy leal, pero también es subserviente. Parece que su motivación es tratar de complacer a sus dueños, a sus amos, lo cual, si lo vemos con una perspectiva en el siglo XXI, no es algo precisamente deseable, aunque en ese momento, a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, pareciera que sí. Que las mujeres sean muy obedientes hacia sus maridos o que se les presente como personas muy emocionales o que se habla acerca de que el papel más importante que tienen las mujeres es atender sus hogares y tener hijos, pues también suena un poco anticuado, aunque en su momento era casi revolucionario. Pero también tenlo en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe? Pues, aunque a veces sentí que estaba leyendo un libro de historia más que una novela, creo que sí, si los temas que te presenta te suenan atractivos. Este es un libro que fue muy importante en la historia de Estados Unidos y además es un ejemplo de cómo la literatura puede contribuir a cambiar la manera en que pensamos del mundo y que esto, a su vez, motive a luchar por causas justas y se transforme en un cambio real. También nos recuerda que algunas cosas han cambiado muchísimo a través de la historia y otras quizás no lo suficiente. Por lo tanto, sí lo recomendaría, pero con reservas, pues puede ser un libro que encuentres muy cansado de leer. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. Ahora la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de la aventura, que a través de patreon.com/alaventura, cada mes, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe. A ellos y ellas un agradecimiento muy especial
Pero por supuesto, también gracias a ti por escuchar a la aventura. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero aquí estás y eso lo agradezco mucho. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, pues visita patreon.com/a la aventura. El enlace también se encuentra en alaaventura.net. Y esta semana, ahora sí, tenemos saludos para las personas que escuchan este podcast, que ya era algo que debía. Saludos para Casey López hasta Costa Rica, me da gusto que hasta allá escuchen a la aventura. Un saludo también para Marovanex Núñez, espero haber dicho bien tu nombre. Un saludo para Karel Cornejo, que siempre está al tanto del podcast y de las muchas cosas que luego digo en redes sociales. Saludos también para las personas que interactúan con A la Aventura en Twitter, donde nos encontramos como @alaaventura. Un saludo para @Yaneli Calcido, que también está muy al pendiente del podcast, para @suespegel, para Joel, @PYRMG, que hace preguntas siempre muy interesantes y da buenas recomendaciones para material futuro del podcast. Un saludo también para Abraham Reynoso, @Artelius Galenus, que por cierto, es de los pocos que ha acertado al tema de un episodio anterior de este podcast, que fue Neverwhere de Neil Gaiman. Saludos también para @Guevara, que me ha dado una buena propuesta para hacer algún día un encuentro de lectores escuchas de la aventura en alguna feria de libro de la Ciudad de México. Será algo que valdría la pena considerar y planear. Saludos también para Marcelo Moscoso, para @SoloJoe, para Ricardo Israel y para Pavel Sarki. Probablemente me faltaron algunos saludos que dar, pero ten la seguridad de que si me mandas un mensaje en cualquiera de los medios de contacto de la aventura, lo voy a leer. No siempre tengo el tiempo para contestar, por lo cual pido una disculpa de antemano, pero todos los tomo muy en cuenta porque son muy importantes para mí. Y si quieres saber cuáles son los medios para ponerte en contacto con el podcast, pues puedes visitar alaaventura.net. Ahí muy fácilmente vas a encontrar los enlaces para ponerte en contacto a través de Facebook, de Twitter, de correo electrónico y de comentarios directamente en ese sitio. También allí te vas a encontrar con todos los episodios de A la Aventura, desde el primero hasta el más reciente, y los enlaces para suscribirte. Ya sea que lo hagas a través de Spotify, de iTunes o de alguna otra aplicación, los enlaces se encuentran allí. Así puedes recibir los episodios de la aventura en el momento que se publican y no te pierdes ninguno de ellos. Todo esto te lo encuentras en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, cualquier mente que es capaz de sufrir es también capaz de hacer el bien. Hasta la próxima.